El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Bien, esta semana además ha terminado ya el mes de abril. Así que vamos a hacer un pequeño análisis de lo que ha sucedido tanto en la semana, en la última semana, y lo que ha sucedido en el mes. Bien, el viernes 27 de abril de 2018 el mercado había cerrado en 2.669.91 y el viernes 4 de mayo de 2018 el mercado ha cerrado en 2.663.42 puntos, lo que ha significado una caída leve del 0.24%. Y en lo que va del mes, es decir, desde el 30 de marzo al 30 de abril de este año, el 30 de marzo había cerrado en 2.640.87 puntos y el lunes 30 de abril ha cerrado en 2.648.05, lo que ha significado una leve subida también de 0.27%. En resumen, en lo que va de la última semana prácticamente no ha pasado nada en el mercado y en lo que va del mes de marzo tampoco, ¿no? Realmente no ha pasado mucho. Podía el mercado haber estado cerrado y prácticamente hubiera sido el mismo efecto. Esta semana las noticias más importantes han sido que, por ejemplo, la Fed ha anunciado que ha dejado las tasas intactas. Esta noticia, de cierta forma, ha traído algo de tranquilidad, digámoslo así, en el mercado y ha habido cierta recuperación a partir de esta noticia. Luego, ya habiendo reportado tantas compañías sus anuncios de ganancias, se ha podido verificar que esta temporada de anuncios ha sido una de las mejores en los últimos 24 años, una de las mejores del primer cuarto de año. Así que realmente han habido anuncios impresionantes, pero ni esto tal vez esto ha sido realmente un catalizador para que el mercado no siga cayendo, porque algunas noticias sí estaban poniendo muy nerviosos a los inversionistas. El tema de las tasas de interés y otros temas que se han ido dando. Y esto yo creo que ha servido de alguna forma de catalizador o más bien de, digamos, no de catalizador, sino más bien ha servido como eh, un alivio, si queremos, a las noticias fundamentales, noticias económicas. Los anuncios de ganancias han venido a aliviar un poco y a traer cierto equilibrio al mercado y que no se siga en una lógica de que se estaba pensando que se podía venir una corrección fuerte en el mercado. La tasa de desempleo, y hacia el final de la semana hemos conocido los datos más importantes de empleo, y también ha sido algo importante porque por primera vez que cae la tasa de desempleo por debajo de 4%. Esto no se había visto hace 17 años atrás. Es decir, desde que Bill Clinton era presidente, creo, la tasa de desempleo no había caído por debajo de 4%. Entonces, esto también es importante, es una noticia importante, relevante también para el mercado, lo cual muestra que la economía se está nomás moviendo bastante bien en los Estados Unidos. Ya viendo los datos a detalle, el personal income, por ejemplo, se esperaba un 0.4%, se ha dado un 0.3% por debajo de lo esperado. El personal spending se esperaba un 0.4%, se ha dado 0.4%, tal cual se esperaba. El PCE prices, algo que tiene que ver con inflación, se esperaba 0% y se ha dado 0%. Luego ya pasando al tema de mercado inmobiliario, perdón, tenemos las ventas de casas pendientes, que se esperaba un 1.5% de crecimiento, se ha dado 0.4% nada más, lo cual está por debajo de lo esperado, no es un dato muy bueno. Como les decía, la tasa de interés se ha quedado en lo mismo, la FOMC ha decidido dejarla como estaba. Ya viendo algunos datos de empleos, los reclamos iniciales, se esperaba 220.000, se ha dado 211.000, algo mejor de lo esperado. Y ya, como les decía, los datos de empleos, los fuertes, los más importantes, se esperaban 190.000 nuevos empleos y se han dado 164.000. Por debajo de lo esperado, pero no deja de ser un buen número y como les digo, eso ha traído además que la tasa de desempleo, como podemos ver, está en 3.9%, ha caído por debajo del 4%, que realmente no se daba hace muchísimo tiempo. Así que, en resumen, los datos fundamentales están bastante bien.
y yo creo que, digamos, no hay algún dato que vaya a preocupar mucho a los inversionistas, más son las noticias así, digamos, geopolíticas y económicas que se dan, anuncios que podría dar en este caso del gobierno o que podrían venir de afuera, pero tal como se está moviendo la economía dentro de Estados Unidos, las cosas no están tan mal, están bastante bien. Ya viendo desde el punto de vista técnico, ahí he graficado en este nuevo gráfico que estamos viendo de movimiento del Standard Poor's 500, se ve ahí abajo el promedio móvil simple de 200 días, que en este caso está sirviendo casi como un nivel de soporte, ¿no? Estamos viendo que ahí varias veces que el mercado ha caído, este promedio móvil de 200 días no ha sido roto, está sirviendo más bien como un soporte bastante sólido hasta ahora en el mercado, y también por la tendencia que vemos en esta línea del promedio móvil de 200 días, es hacia arriba, la línea está yendo hacia arriba, es decir, el mercado ha tenido una tendencia larga hacia arriba, es decir, una tendencia alcista. En el momento que este promedio móvil pueda romperse, es decir, que el mercado caiga por debajo de este promedio móvil de manera importante y se confirme esta ruptura, podría realmente, yo creo, recién vivirse una corrección fuerte en el mercado. Me parece importante tener este promedio móvil como referencia porque puede marcar un antes y un después si es que se da eso lo que les había dicho hace un momento. En todo caso, se sigue moviendo el mercado en este rango que hemos ya, digamos, deducido o dibujado hace varias semanas. Se sigue moviendo dentro de este rango, inclusive el rango se está achicando en las últimas semanas. Pero dentro de este rango siempre, no está sobrepasándose ni hacia abajo ni hacia arriba. No hay mayores cosas que destacar desde el punto de vista técnico. Creo que es importante hacer el seguimiento, como les digo, a ver cómo se comporta el mercado respecto a este promedio móvil de los 200 días. Desde el punto de vista sentimental ya, el índice de miedo en el mercado, o el VIX, ha estado moviéndose menos que antes, y estamos en niveles bajos todavía. La anterior semana habíamos cerrado en 15.41, ahora en 14.77. No es una gran diferencia de la anterior semana a hoy, pero digamos, esto muestra también que ya un poco la calma ha llegado al mercado. No estamos en niveles de 20, estamos manejándonos en niveles, en algún caso, cercanos a 20 o por encima de 20 en algunas de las semanas anteriores. Y la razón de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado en 0.88, esta semana en 0.96, algo más neutral, digámoslo así, pero ninguno de estos índices está mostrando demasiado nerviosismo, ¿no? Para cerrar, como siempre, vamos a analizar el índice de miedo y avaricia de CNN Money, el cual se ha mantenido constante. La anterior semana habíamos cerrado en 40 puntos, ahora también en 40 puntos, en un nivel de miedo, pero muy cercano ya a un nivel más bien más neutral, ¿no? Es decir, cercano a los 50 puntos, a la zona, digamos, de más neutralidad. En todo caso, este se ha mantenido prácticamente constante, siendo que ahí también nos hace recuerdo este cuadro, que hace un mes el mercado, este índice más bien estaba en un nivel de 11, bastante bajo, y en un nivel de miedo extremo, ¿no? Eso ha cambiado ahora, se nota más tranquilidad en el mercado y menos volatilidad, obviamente. En cuanto a lo que les decía, los anuncios de ganancias, ya hasta el 3 de mayo es este cuadro, un resumen hasta el 3 de mayo, habían reportado 408 compañías de las 500 que pertenecen al índice Standard Poor's 500, y de estas 408 compañías, el 77.45% ha hecho un anuncio positivo con sorpresas positivas, el 16.91% o casi 17% han anunciado con sorpresas negativas, y el 5.64% han anunciado o han hecho su anuncio de ganancias básicamente alineado a lo que esperaba el mercado. Entonces son unos anuncios de ganancias más bien que han estado muy bien, como les decía, hace más o menos 17 años o más que no se daban este tipo de resultados. Están muy buenos, lo cual hace que seguramente también se hagan atractivas algunas acciones en particular que tienen, por ejemplo, un ratio de precio y ganancia bastante bajo, que podrían ser unas inversiones de valor, ¿no? Interesantes en todo caso.
¿Qué vamos a ver la siguiente semana? Bueno, la siguiente semana no vamos a conocer tanta información como esta, pero vamos a conocer algunos datos importantes como el Consumer Credit, los JOLTS, el tema de empleos, como siempre. Vamos a conocer datos relacionados a la inflación, el PPI, el CPI y como siempre los datos de empleos. Y hacia el final de la semana vamos a conocer el Michigan Sentiment, el preliminar, que también es importante para medir un poco la temperatura del sentimiento en el mercado. En cuanto a anuncios de ganancias, creo que las más importantes ya han hecho su anuncio. Sin embargo, hay un par de compañías por lo menos que voy a hacer el seguimiento esta semana, que son Walt Disney y Nvidia. Van a hacer muchas más sus anuncios de ganancias esta semana, pero creo que las más destacables son estas dos en todo caso, que seguramente van a tener también buenos anuncios si siguen la ruta de todas las demás compañías que hemos ido conociendo durante este tiempo. Bien, creo que con esto terminamos el análisis de hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva y nos estaremos viendo la siguiente semana. Gracias por ver este video.